Sin duda que la noticia económica más importante en Chile esta semana fue el anuncio del Ministerio de Hacienda sobre la preparación de una ley para simplificar la reforma tributaria, con énfasis en acotar el sistema de renta atribuida. Para muchos es un tema que sigue siendo complejo y por eso queremos entenderlo más cabalmente con respecto a lo que se busca. Por eso nos acompaña el subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico. Muchas gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias por la invitación y poder tratar de explicar los temas tributarios que siempre son complejos. Estoy totalmente de acuerdo con usted, esa es la idea. Antes de empezar de lleno en los cambios, quisiera preguntarle a Alejandro, porque usted está desde el principio en el gobierno, desde la elaboración del proyecto original, donde lo principal cambio era la renta atribuida, luego vino el protocolo de acuerdo que añadió el sistema parcialmente integrado, después vinieron las circulares y ahora tenemos este proyecto de ley para simplificar la reforma tributaria. Quisiera preguntarle, ¿en qué momento o qué hecho gatilló en usted la convicción de que había que hacer una ley para perfeccionar la reforma tributaria? A ver, esto pasó una vez que se terminó con la ley, se aprobó la ley, empezamos todo este proceso que fue muy largo del tema de las circulares. Recordemos que las leyes son generales y se van bajando de a poco. La primera bajada es las circulares, que te van llevando de temas muy generales a temas más específicos. Después de las circulares vienen los oficios que van a casos muy concretos. Nosotros dijimos, y para facilitarle la vida a los contribuyentes, dijimos vamos a hacer en un plazo relativamente corto, 6 meses, vamos a hacer todas las circulares de la ley, desde las cosas que entraban en vigencia inmediatamente hasta las que se aplican por primera vez en la operación renta del 2018. Hicimos todo ese proceso de ver las circulares. En este proceso de ir viendo las circulares, tuvimos reuniones con distintos actores, con la Cámara Chilena de la Construcción, con la CONAPYME, etcétera, y fuimos elaborando las circulares. En el momento que uno va mirando las circulares, uno va bajando los temas, se lo va mostrando a la gente, a los contribuyentes finales, y empiezan a surgir dudas, una serie de dudas, preguntas, y aparecen también a surgir las complicaciones, principalmente de, oye, ¿qué punto es más complejo de llevar a cabo? ¿Qué cosas requieren que el contribuyente lleve más o menos información? ¿Pero son puntos que ustedes no pudieron prever en el momento de desarrollar la reforma o que quizás ustedes accedieron ante la llegada de un nuevo ministro de Hacienda, ante distintas críticas que ha habido en el camino? Se fue viendo, recordemos que el proceso de las circulares parte de hace mucho tiempo, de una vez que se acaba la ley, se promulga la ley, estamos hablando desde el año pasado ya. Este proceso empezó a caminar. De hecho, con las circulares, en el caso inmobiliario, que ha sido un caso bastante emblemático, se hicieron una serie de circulares que aclararon una serie de puntos que estaban en términos de incertidumbre por la industria. Se avanzó mucho. De hecho, hace 2 semanas atrás tuvimos un seminario en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción y vimos que de los 100 temas que teníamos, habíamos avanzado en 97 y quedaban 3 cosas muy específicas. Se había aclarado mucho el tema de las opciones de compra, por ejemplo. ¿Qué pasaba con esas opciones de compra? ¿Eran compra, no eran compra? ¿Corría o no la transición? Etcétera. Se fueron aclarando. Pero llegamos a un punto de nuestras conversaciones técnicas que teníamos con los expertos técnicos de la Cámara Chilena de la Construcción y de los inmobiliarios, en los cuales dijimos, ¿sabes qué? Para seguir con el espíritu de la ley, por ejemplo, uno de los espíritus de la ley era, no queremos que alguien que compre una vivienda con un subsidio del Estado tenga que pagar el impuesto al IVA. Y nos dimos cuenta que en un caso bien específico, muy concreto, del orden del 3% de los casos totales, tal cual había quedado redactada la ley, no era posible a través de la normativa hacer que se cumpliera el espíritu de la ley. Y en ese caso surge una iniciativa de cambio legal, que es uno de los puntos que anunció el Ministerio de Hacienda el lunes pasado, en términos de decir, sabes que en este punto concreto tenemos que hacer un cambio preciso. Ahora, en el caso de los más grandes, porque estos son detalles, como más detalles, pero quiero decir que ese es un proceso como uno va viendo. En el caso del sistema de renta atribuida y sistema semi-integrado, cuando fuimos viendo todos los procesos y interactuando con auditoras, empezamos a ver que el sistema era aplicable, pero se volvía más complejo cuando había interacción entre un sistema y el otro. Lo que puede suceder en holdings, por ejemplo. En un holding, exactamente, en una malla societaria, en un holding industrial donde tengo varias empresas que se relacionan entre ellas
en un holding, por ejemplo, y ahí podía hacerse más complejo si es que en algunos casos tenía empresas que eran semi-integradas y las otras eran atribuidas. Exactamente, bueno, ese es uno de los cambios principales, un poco el titular del proyecto para simplificar la reforma tributaria. Por lo mismo, quisiera invitarle a usted y a todas las personas que nos acompañen para que veamos un punto esencial, el acotamiento del sistema de renta atribuida. Para eso hemos preparado una gráfica, subsecretario, para que también la vayamos comentando respecto a las definiciones concretas. ¿Qué es lo que dice esta idea de ley? Porque todavía no está escrito el proyecto. Para la renta atribuida solamente podrán acogerse empresas llamadas más simples, donde sus socios o dueños sean personas naturales, como usted o como yo. Se tributa el 25% por todas las utilidades, absolutamente, no recibidas, percibidas, todo lo que se genere como ganancia, se tributa 25% y ese 25% se traspasa totalmente como crédito, el 100% para el impuesto global complementario, es decir, para los contribuyentes naturales. Ahora la pregunta, subsecretario. ¿Qué empresas tienen que acogerse ahí? Estamos pensando en pymes, estamos pensando en sociedades de personas naturales. ¿Esas son las únicas personas que pueden acogerse o las únicas empresas que pueden acogerse? Las únicas empresas que se pueden acoger pueden ser sociedades de distintos tipos, pero la condición es que los dueños sean personas naturales. Con nombre y apellido. Con nombre y apellido, no pueden ser personas jurídicas. Una empresa no puede tener acciones o derechos sociales sobre una empresa que esté teniendo una tributación en base a renta atribuida. ¿Okay? Esa es la gran distinción. ¿Y eso qué permite de alguna forma? Permite que este sistema, que siempre había sido pensado para las empresas más pequeñas, que tienden a ser en las cuales el emprendedor también es el dueño, por lo tanto es una persona natural que es dueña de la empresa, y estaba pensada para este tipo de empresas más simples. ¿Por qué? Porque cuando en una empresa atribuida, año a año, yo pago todos los impuestos sobre el total de mis utilidades, pero lo pago directamente, no con la tasa de primera categoría, que es el 25%, sino que al final del día, al final del año, lo termino pagando solamente con la tasa que me corresponde a mí como persona natural en mi global complementario. Si yo soy una empresa pequeña, que soy un emprendedor, voy a tender a estar en tramos del pago del global complementario más bajo, quizás más bajo del 25%, por lo tanto voy a terminar pagando una tasa de impuestos más baja inclusive que la tasa de primera categoría. Por eso estaba pensado para empresas chicas, pequeñas, en las cuales uno entiende que la probabilidad que el dueño de la empresa tenga tasas de global complementario más bajas, quiere decir que tenga ingresos anuales más bajos de 6 millones de pesos ahora, que es la tasa que llega al 35%. Subsecretario, Michel Llorrat, el ex director del Servicio de Impuestos Internos y que muchos catalogan como también uno de los ideólogos de la reforma tributaria, mencionó que esto podría causar que empresas que ahora funcionan como sociedades con personas jurídicas se transformen a personas naturales para precisamente acogerse a la renta atribuida y así pagar menos impuestos. ¿Es algo que ustedes creen que pueda suceder? A ver, sin duda, si estamos en una situación tal que una persona natural tiene una empresa y de más arriba tiene otra empresa con renta atribuida, y esa persona natural hoy día, por los ingresos que tiene al atribuirse de todas las rentas, tenga un global complementario más bajo que 25, nosotros queremos que esa persona, por tener un global complementario más bajo que 25, es decir, tener una renta no tan alta, esa persona pague menos impuestos al capital o por los ingresos que genere en la empresa. Eso es parte de la reforma tributaria. Queríamos que las empresas más pequeñas, que entendemos son de gente de menores ingresos, tengan que pagar menos impuestos que alguien que de una empresa más compleja, donde los dueños tienden a ser personas que tienen ingresos mucho más altos. Por lo tanto, lo que buscamos, si se sucede esa situación, en buena hora, porque es lo que busca la reforma tributaria, ser una reforma en la cual quienes tenemos más paguemos más y quienes tienen menos paguen menos. Bueno, de los que se planifica que van a pagar más son las empresas que se acojan al sistema parcialmente integrado, que queda como regla general. De eso estaremos hablando a la vuelta de esta pausa acá, en Agenda Económica. Seguimos en esta agenda económica conversando con el subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico. Quedó pendiente la explicación y las definiciones de cómo quedará el sistema parcialmente integrado. Eso mismo pasamos a conversar ahora y lo vemos con una gráfica que también hemos preparado. Lo principal
es que se está pensado para empresas más complejas, como la hablábamos, por ejemplo, holdings, sociedades de personas jurídicas, como lo vemos ahí, donde los propietarios, los accionistas sean personas jurídicas, se tributa 27% por las utilidades. Aquí hay una diferencia con la renta atribuida, porque esta tiene que ser utilidades percibidas o retiradas, es decir, que lleguen al bolsillo de los dueños, de los accionistas. Y aquí hay otra gran diferencia, subsecretario. Las utilidades no corren en un 100% para el crédito global complementario, porque eso era la renta atribuida, sino que acá solamente un 65%. He escuchado muchas opiniones al respecto, subsecretario, de que efectivamente las empresas aquí van a pagar más impuestos de lo que se hacía antes. En ese sentido, el mayor peso de la recaudación fiscal va a estar en esta figura. A ver, sin duda, cuando se pensó en la reforma tributaria, y ya lo dijimos, queríamos que las grandes empresas, entendido principalmente como las empresas donde existe gente con mayor poder adquisitivo como dueño o en la cadena del holding, pagaran más impuestos que las más pequeñas, donde entendemos que las personas tienen menores ingresos y por eso le hacíamos que pagaran no primera categoría, sino que el global complementario. Ahora, que pagan más impuestos que antes, sí, a ver, queremos recaudar más, alguien tenía que pagar más impuestos y así lo dijimos desde un comienzo, entendíamos que las rentas del capital, entiéndase las rentas que uno recibe no por el trabajo, sino que por tener alguna propiedad, ya sea en tierra o en una empresa, pagase más impuestos. Ahora, lo importante en este nuevo sistema, que es un sistema semi-integrado, es lo siguiente. Yo, si gano 100 pesos, que aquí es el punto bien importante, esos 100 pesos, la empresa gana 100 pesos, tiene utilidades tributables de 100 pesos en el año. Como siempre, tiene que pagar su impuesto primera categoría, que en este caso va subiendo y sube el año 2019, el año tributario del 2019, a 27%. ¿Ok? Sube hasta un 27%, por lo tanto, de los 100 pesos, a final de año, en abril, llega a puesto interno, le toca la puerta y le dice a la empresa, sabe que usted como empresa tiene que pagarme 27 pesos porque usted tuvo una renta líquida imponible de 100 pesos. El punto importante es que esos 27 pesos no van a funcionar completamente como crédito para el global complementario. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si yo dejo hasta ahí el dinero, esos 100 pesos los dejo incluidos en la empresa, los dejo reinvertidos en esta empresa y no lo distribuyo a la persona dueña, ¿qué va a pasar? Si no distribuyo, solamente pago este 27%. Pero ¿qué pasa ahora si es que distribuyo la plata? Si yo distribuyo esos 100 pesos de utilidades a la persona dueña final, se le va al global complementario, ¿cierto? Tiene un ingreso de global complementario. Supongamos que la persona es una persona de alto ingreso que está pagando el tramo más alto, 35%. ¿Qué va a pasar? Va a ir impuesto interno a tocarle la puerta a la persona, supongamos que eres tú como una persona con dinero, y ojalá te va a tocar el tramo más alto. Te va a tocar la puerta y decir, ¿sabe que usted, su empresa de la cual usted retiró la plata, tuvo una renta líquida imponible de 100, por lo tanto usted tiene que pagarme su global complementario, el equivalente de esos 100 pesos pasado a su tasa, 35, el 35% de 100, 35 pesos. Y yo te voy a pedir esos 35 pesos. Y tú me vas a decir, está bien, te debo pagar eso, pero ¿sabes qué? Mi empresa ya prepagó algo por mí. Claro. En teoría pagó 27, ¿ok? Y yo como impuesto interno dice, tienes razón, ya tu empresa prepagó algo por ti, pero sabes que como lo prepagó eso tu empresa, yo no te voy a considerar un peso por un peso, sino que te voy a cobrar por cada 100 pesos, te voy a reconocer solamente 65. De esa forma, la persona natural al final de la línea, cuando reciba esos 100 pesos que generó esta empresa del sistema semi-integrado, va a terminar pagando en total la suma un 44,45. 27 lo va a haber repagado la empresa y el diferencial lo va a pagar él de su bolsillo. En ese punto, subsecretario, quisiera interrumpirlo porque hay varios reclamos. Porque, claro, dicen al final las personas van a terminar de tramo más alto, que sean accionistas, van a terminar pagando 44,5%, simplifiquémoslo en esos números. Pero, como está hecha la ley y con los tratados de doble tributación, los extranjeros van a pagar 35%. Entonces dicen, oiga, estamos en desigualdad de condiciones frente a los foráneos.
A ver, sin duda alguna, eso es cierto. Hay cuando un extranjero, por el impuesto adicional, que es el equivalente al impuesto global complementario para la persona natural, para extranjeros el impuesto adicional es de un 35%. Dos puntos importantes para ir aclarando. Primero, es un 35% para cualquier peso. No hay escala desde 0 hasta 35, como es el caso de la persona natural. Primera cosa de diferencia. Por lo tanto, la comparación hay que hacerla bien. Segundo punto, esto es algo que es muy típico en todos los países y que era hoy día en Chile válido también. Si uno considera, por ejemplo, hasta el año pasado, para hacer los números más redondos, ¿cuánto era el máximo del global complementario? 40. ¿Cuánto es hoy día el máximo del global complementario? 40%. ¿Cuánto es el impuesto adicional hoy día? 35. Es decir, ya tenemos una diferencia de 5. Usted me dirá, son 5, es diferente entre 44,45 y 35, que hay ahí casi 9,7, ¿ok? Esa diferencia que hoy día es de 5 pesos, hoy día en el sistema actual, sin reforma, en plena aplicación de la reforma tributaria, que hoy día es de 5 puntos, el año 94, en pleno boom de la economía chilena, esa diferencia era de 50 a 35. Harto más. Era harto más de la que vamos a quedar. Entonces esto es algo que siempre el sistema tributario chileno ha tenido. En ese sentido han sido bastante claros usted y también Rodrigo Valdés de que no se va a discutir menores tasas de impuestos, eso no está sobre la mesa. Tampoco está el elevar a quizás un 100% del global complementario en el sistema semi-integrado, eso tampoco está en discusión. Tampoco, porque al ver, yo creo que aquí quiero hacer una invitación a todo el mundo a sincerar las discusiones. Un tema es, lo que queremos hacer ahora es que la reforma tributaria sea lo más simple posible, de tal forma de que cuando los impuestos generen una carga tributaria solamente por la plata que entrego, no por el tema administrativo. Eso es lo que estamos buscando, normas que simplifiquen. Ahora, cuando yo empiezo a hablar de bajar tasas o de subir el crédito, es equivalente a bajar una tasa. Subir el crédito de 65% a 100 es equivalente que para la persona natural, en el ejemplo que estábamos hablando, la tasa final baje de 44,45 a 35. El impuesto final es menor. Es menor. Y aquí quiero ser claro, yo entiendo que algunos empresarios y algunos economistas, sin duda, pueden tener la visión de que la carga tributaria que Chile requiere hoy día sea más baja. Bien, eso es válido. Pero esa discusión como país la tuvimos el año pasado. No creo que sea bueno hoy día volverla a abrir, porque es volver a abrir una discusión del régimen tributario, de la carga tributaria que queremos de aquí en adelante. Creo que eso sería un daño para la economía porque abriría más incertidumbre. Lo que sí estamos viendo, y esto es parte, la prueba de eso es la simplificación que estamos proponiendo, son medidas específicas, concretas, que mantienen la carga tributaria, que mantienen la progresividad del sistema y que mantienen las normas generales para evitar la evasión y la elusión. Luego, simplificaciones sí, baja de la carga tributaria no corresponde porque esa discusión lo tuvimos el año pasado y creo que se zanjó. Bueno, el impuesto a la renta no son los únicos temas que tiene esta ley para simplificar la reforma tributaria, de eso estaremos hablando en el último bloque de Agenda Económica. Seguimos acá en Agenda Económica conversando con el subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico. Subsecretario, ya vimos el tema del sistema de impuesto a la renta, ahora son otros temas también que la ley que se van a enviar busca simplificar. Uno es el tema de las normas generales antielusión. Y aquí hay un punto claro. Esta no va a ser una norma retroactiva específicamente. Ahora, eso también tiene algunos detalles que estábamos conversando antes de esta entrevista. Sin duda alguna, lo que queremos es que no sea retroactiva. ¿En qué sentido que no sea retroactiva? Si yo no hago ninguna acción deliberadamente pasado el 30 de septiembre... Que cuando entra en vigencia. Impuesto interno no me puede ir a mirar atrás. Por más que se haya hecho un esquema que que en servicios impuestos internos puede considerar elusivo. Elusivo. Por ejemplo, yo hice una cosa elusiva ahora a comienzos de este mes que me va a hacer que me baje la carga tributaria de aquí a 3 años más hacia adelante. La acción la tomé antes de que entrara en vigencia. La acción decidida, donde yo tomé una acción como persona para hacer la acción elusiva, la tomé antes. Ahora, lo que dejamos claro, en lo que queremos dejar claro con la modificación, es que si por ABC motivo se toman acciones, pero ya no por decisión de la persona natural, no, sino que es consecuencia simplemente de un acto pasado. Me explico aquí. Si yo hice un contrato de leasing
hace 10 años atrás, por 20 años, cuando se van activando las cuotas pasado el 30 de diciembre, había una interpretación que no era la que queríamos hacer, era como que si se estuviera tomando una decisión y por lo tanto yo podía ir a mirar ese contrato de leasing 10 años atrás. Pero si uno se da cuenta, en ese contrato de leasing, la cuota que se estaba activando acá no pasaba por una decisión personal del empresario en ese momento. Había sido una decisión mucho tiempo atrás. En ese caso no queremos ir a mirar atrás, porque no hay una acción directa, una decisión del contribuyente pasado el 30 de septiembre. Eso es lo que queremos dejar claro en el proyecto de ley. Eso con respecto a la norma antielusión. Ahora también hay otras clarificaciones con respecto al IVA a la vivienda, que también ha sido muy tocado y que me parece que a las personas también las tenía muy asustadas, y de hecho eso es lo que ha gatillado las ventas inmobiliarias en Santiago y en el país. Quisiera preguntarle, si yo firmo un contrato de compra-venta el 30 de diciembre de 2015, pero lo hago efectivo en noviembre de 2016, ¿yo estoy afecto a IVA o no? No estás afecto a IVA. Todos los contratos, todas las promesas, disculpen, que se hagan hasta el 31 de diciembre del 2015 y que se traspase esa promesa a la compra durante el 2016 están exentas de pago de IVA. También por ejemplo, un edificio de vivienda, que el permiso de construcción se dé el 31 de diciembre a las 11 de la noche de 2015, tampoco está afecto al IVA. Tampoco está afecto al IVA, por lo tanto, si usted compra ese edificio a mitad de julio del próximo año, ese edificio, como partió su construcción el 2015, no está afecto de IVA. Y quizás lo más importante, si usted compra en cualquier momento de su vida un departamento, una casa con un subsidio por parte del Estado, esa compra-venta no va a estar nunca afecta a IVA. ¿Eso es el famoso hasta las 2000 UF? No, esto es para todo. Para todo. Para todo. Usted no va a tener que pagar IVA por la compra si es que usted está comprando con un subsidio por parte del Estado, y aquí no son solamente subsidios habitacionales para gente de menor ingreso, sino que también hay para clase media. Recordemos que hubo un plan hace poco para estimular las viviendas para clase media. Subsecretario, me queda poco tiempo para un punto muy importante, los tiempos. Se ha hablado durante estos días que el proyecto se podría enviar al Congreso antes de la discusión presupuestaria, que recordemos que el proyecto de presupuesto tiene que enviarse a más tardar el 30 de septiembre de 2016. Algunos, por ejemplo, los gremios empresariales dicen no nos tomemos con tanta rapidez, tomémoslo con calma, puede discutirse después de la discusión presupuestaria. ¿Cuál es el timing que tienen en Hacienda? Tenemos aquí, como en toda la vida, una balanza que tenemos que sopesar. Por un lado, queremos tener más tiempo para mirar con más detalles las modificaciones. Recordemos que en la ley de la renta uno cambia una cosa en un artículo, se cambian muchas cosas por al lado. Tiene un efecto dominó. Por otro lado, hemos invitado a mucha gente a participar en este proceso, más de 13 reuniones ya hemos tenido. Queremos también que haya un tiempo para poder elaborar, tener un pimponeo de ideas para hacer los mejores ajustes a la reforma. Pero por otro lado tenemos el tema de que más tiempo abierto, quizás la discusión se abre mucho. Estamos sopesando eso. El ministro, lo que ha sido claro, este año va el cambio a la reforma tributaria. No sabemos si va a ser antes o después todavía del presupuesto. Una cosa sí que ayudaría para tener más tiempo para discusión es que sinceremos la discusión. Estamos hablando de temas de simplificación. No estamos hablando de temas de rebaja de carga tributaria. Por lo tanto, invitaría a todos para hacer una discusión más constructiva y poder tener más tiempo de discusión y de una elaboración técnica más perfecta. Centrémonos solamente en temas que no cambien la carga tributaria. Tasas no se van a cambiar. Crédito no se va a mover del 65 al 100%. Veamos temas que ayuden a simplificar el cumplimiento de este deber ciudadano de pagar los impuestos. Creo que eso es lo que tenemos, que hoy día estamos invitando a tener una conversación abierta a todo el mundo. Una invitación donde está el gobierno, donde están los técnicos y sobre todo los parlamentarios, que son los que al final van a tener que ponerse con los votos. Vamos a ver si a favor o en contra. Eso es un tema para más adelante. Alejandro Mico, subsecretario de Hacienda, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por este momento. No es fácil el tema, pero creo que es muy importante para la gente. Esperamos haber ayudado entonces a las personas que nos estaban viendo y a ustedes también, como siempre, todos los días los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.